¿Cómo están? Otra vez, bendecidos, prosperados y en victoria y desafiados. Gloria a Dios. Muy bien. Además, déjenme. Muy bien. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado El final de la higuera. Si a veces ven ustedes títulos medio raros, es que a mí se me complica mucho poner títulos. Sé cómo armar las enseñanzas porque el Señor me va mostrando todo, ¿verdad? Pero después como que quiero ponerle un título y no lo logro. Pero la idea es que vamos a hablar de la higuera, ¿verdad? Y le puse el final de la higuera porque lo que nos muestran ahí no es el desarrollo de esa higuera, ni cómo creció, ni quién la sembró, sino solamente lo que pasó al final, ¿verdad? Y usted se acordará de esa palabra cuando Jesús va, se acerca a una higuera porque tenía hambre. ¿Y cómo la encontró? Sin fruto, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jesús? La maldijo. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por la bendición que tú nos das, oh Dios Todopoderoso, de poder estar aquí, de poder tener la disposición, a pesar de todas las cosas que probablemente se pudieron oponer a que estuviésemos en este lugar. Tú has dado tu bendición y nos has permitido estar acá para podernos gozar contigo, escuchando tu palabra. Ayúdanos a todos los presentes, Señor, a que al momento de escuchar tu palabra podamos ser redarguidos, podamos ser instruidos, podamos ser motivados, podamos ser llenos de ti, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues esta historia de la higuera a mí me pareció muy interesante desde hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Pero un día que iba yo de camino a la escuela a trabajar, iba yo pensando en otra enseñanza de las que ya se dieron y de repente vino a mi mente todo esto de la higuera y yo empecé a hacerle preguntas al Señor y el Señor me iba contestando. Y entonces llegando a la escuela saqué mi celular porque es donde hago mis notas y empecé a escribir todas las respuestas que el Señor me había dado. Y la verdad que fueron respuestas muy interesantes y que a todos nosotros, pues, es necesario que las podamos escuchar y que podamos poner un remedio si es que hemos caído en alguna de estas situaciones, ¿verdad? Recordemos también que los días miércoles que nos reunimos para escuchar doctrina, hemos estado leyendo las cartas doctrinales, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a vivir cristianamente. Y esta higuera, yo le preguntaba al Señor, ¿qué significa la higuera? Y entonces el Señor me dice, y les digo yo hoy, la higuera nos representa a todos y a cada uno de nosotros como cristianos. Lucas 18, del 7 al 8. Hay una pregunta, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Cuántos de ustedes han orado y le han dicho al Señor, Señor, ya ven pronto, te estamos esperando, te anhelamos? Y hay tanta maldad en el mundo, Señor, que queremos que ya tú vuelvas y pongas orden sobre todo esto, ¿verdad? Y dice acá, dice, os digo que pronto les hará justicia. La respuesta a esa oración está muy cerca. Pero hay veces que oramos y como que también nos enlazamos con nuestras propias palabras. Porque aquí sigue diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, tú y yo hemos pedido que Jesús vuelva, regrese pronto, ¿cierto? Pero cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra?
nos hallará trabajando en lo que Él nos pidió hacer, nos hallará tal y como Él espera encontrarnos, porque es un gran compromiso pedir que Jesús vuelva, ¿verdad? Y nosotros a lo mejor creemos que estamos bien, pero quien sabe todo eso es Dios, ¿verdad? Él es el que nos puede mostrar qué es lo que estamos haciendo. Y miren ustedes, acá hay una higuera. ¿Cómo se ve ese árbol? Verde, bonito, gran, frondoso, ¿verdad? Si observan la sombra tan bonita que hay debajo de esa higuera, como para recostarse ahí, ¿verdad? Pero imagínense que esa higuera es la que Jesús se encontró en ese pasaje, que vamos ahorita a recordar. Y a pesar de su frondosidad, no sé si así se diga, pero de estar frondoso, pues bonito a la vista, dice la palabra que no tenía fruto. Prácticamente dice que era pura apariencia. Y esto me recordaba también ese día que iba yo platicando con el Señor de camino a la escuela. Aquella palabra que dice que estarán dos, ¿verdad? En el campo. Estarán dos mujeres ahí haciendo sus quehaceres normales de mujer. Y uno será llevado y el otro será dejado. Y te puedes preguntar, bueno, pero si estaban haciendo lo mismo, qué injusticia. Sí, pero es que una de las peores cosas que podemos tener en nuestra vida es la simulación y hacer las cosas nada más por aparentar. Y al Señor no le gustan las apariencias. Dice, bueno, qué bueno que fueras frío o que fueras caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, ¿verdad? O sea, no sabes, ni, no soy de aquí ni soy de allá, como aquel que cantaba eso, ¿verdad? Y Dios anhela de parte nuestra que podamos estar firmes en algo. ¿Sí? Recordemos este pasaje que está en Mateo 21, versículo del 18 al 19. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada sino hojas solamente. Estaba frondosa. Seguramente el Señor pensó, digo, bueno, está frondosa, seguramente esos higos han de estar jugositos. Me voy a alimentar de ellos. Pero no, encontró follaje y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Y luego qué pasó? Se secó. Y muchos podríamos pensar, qué cruel es el Señor, qué injusto. ¿Por qué no lo restauró? ¿Verdad? Porque hay muchos que somos bien espirituales y ¿por qué no lo restauró el Señor? Porque esto, recuerden que todo lo que está escrito en la palabra es algo que está dejado para nosotros. ¿Sí? No era nada más para ese tiempo. Era también porque Dios ya pensaba en nosotros, en ti y en mí. Y nos estaba dando una simbología, ¿verdad? Y nos estaba hablando de una cosa muy importante. Muchas personas pensamos que es suficiente con llegar al templo los domingos. Ya, yo ya cumplí, soy cristiano. Gloria a Dios, aleluya. Y hasta aprendemos a hablar como cristianos, amén. Sí. Pero esto es como pensar. Imagínense ustedes que hay una persona, una mujer embarazada, a punto de dar a luz, y saliendo de su casa, le empieza la labor de parto en la cochera y el niño nace en la cochera. Yo les pregunto, ¿ese niño ya es un carro? No, ¿verdad? A pesar de que nació en una cochera y las cocheras son para los carros. Él sigue siendo niño. Se ha tratado como niño hasta que crezca y así de acuerdo a las etapas que vaya viviendo. Asimismo, no todas las personas que llegamos al templo somos cristianos. El otro día platicaba yo con un conductor de pochimóvil o motocarro y no recuerdo la verdad, el Señor me pone las pláticas así y a veces no recuerdo cómo empiezan. Pero yo le preguntaba, ¿tú te congregas
¿y tú eres cristiano? Y me dijo, atinadamente, llego al templo los domingos. O sea, no me dijo, sí, soy cristiano. Llego al templo los domingos. Y eso es así. Y nos damos cuenta muchas veces, pero estamos tan a gusto de la manera que vivimos que no vemos la importancia de cambiar. Pero la palabra nos dice que es importante cambiar, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ser movidos a estar en un constante cambio. No creamos que simplemente con hacer nuestra oración de fe, todos los problemas que hay en nuestra vida o dentro de nosotros van a quedar ya sanos, resueltos. Esto es un cambio paulatino y constante. Usted va a tener una conversión en cada etapa y en cada área de su vida. Pero tenemos que poner de nuestra parte. No es que todo lo va a hacer Dios y tampoco es que todo lo va a hacer el pastor. Imagínense que venga una persona que tiene hijos problemáticos y como el pastor es el encargado de la iglesia, pues le dejo a mis hijos y ya que estén educaditos que me los regrese. Claro que no. ¿Quién tiene que educarlos? Usted. El pastor tiene sus propios hijos y luchará con ellos, ¿verdad? Entonces tenemos que poner de nuestra parte, que dice, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, está hablando Pablo, ¿verdad? Se está refiriendo a sí mismo. Puse pues el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, ahora nos habla a todos nosotros, mire cómo sobreedifica. Es nuestra responsabilidad sobreedificar, pero también el estar atento qué cosas sobreedificamos, qué cosa estamos escuchando. Hay mucho que escuchar en internet, pero no todo te va a edificar de la manera correcta. Hay personas que son muy elocuentes y muy famosas, y no diremos nombre, ¿verdad? Pero que realmente lo que hacen es confundir. Y es necesario que nosotros podamos preferir sobre todo el escuchar verdaderamente la palabra de Dios. ¿Cuándo no voy a ser engañado por lo que la gente me diga, aunque esté en internet? Porque muchas veces pensamos, si está en internet es bueno. No, todo lo que está en internet es bueno. Pero ¿cuándo no voy a ser engañado? Cuando yo leo la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cómo dice la palabra? Aquí dice, los hermanos de Berea escudriñaban para ver si todo lo que les decían era tal como las escrituras decían. Y si no es como las escrituras te lo dicen, entonces, aunque lo hayas escuchado muy bonito y adornado, no debemos creerlo. Amén. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8 dice, y vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, y esto mismo viene en versículos atrás, que son las promesas que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Diligencia hace referencia a un esfuerzo constante, a una disciplina que tú y yo debemos tener. A veces nos disciplinamos en estar en el Facebook, ¿cierto? Tenemos hasta nuestro horario para estar en el Facebook, para jugar, para dormir, pero las cosas importantes nunca las ponemos en nuestro calendario, en nuestra agenda. Hacemos tarea hasta el último día. Si es viernes, no, lo hago el domingo, se acabó que es para el lunes. ¿Ah? Leo la palabra solamente cuando tengo un problema para ver qué Dios me quiere decir, pero tengo que leerla todos los días para no ser engañado. Por eso dice aquí, poniendo toda diligencia, tómalo como algo sumamente importante. No puede pasar un día en el que tú no comas, ¿cierto?
No puedes pasar un día sin dormir porque al día siguiente ya te estás cayendo del sueño o del dolor de cabeza. Asimismo, no debe pasar un día sin que tú ores y sin que tú leas la palabra de Dios y la medites. No es que la vas a leer nada más por leerla y ya me la terminé toda en un día. Sí, seguramente hay una persona que pueda leer de principio a fin la Biblia en un día, pero no la va a entender. ¿De qué le sirve? ¿Verdad? Entonces, dice acá, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. La virtud es el comportamiento correcto que nosotros debemos tener. ¿Cuál es el comportamiento que tú y yo como cristianos debemos tener? A lo mejor nadie nos los enseñó, a lo mejor lo vamos descubriendo de a poquito, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver un poquito más de eso. Dice, al buen comportamiento, a la virtud, conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De Dios. Si no conocemos a Dios, ¿cómo podríamos parecernos a Él? Nosotros tenemos la ventaja de que nuestros hijos, pues, nacen, en el caso de las mujeres, de su vientre, ¿verdad? Traen sus propios genes. Y hay rasgos físicos que tienes tú que se replicaron en ellos. Pero las formas de comportarse, ¿cómo las adquiere un hijo? A través de la convivencia diaria con sus padres. Los modismos, las bromas, porque a veces hasta se aprenden las bromas de papá y mamá y las replican en la escuela, la forma de caminar, ¿sí? Todo ese comportamiento se da por la convivencia que tenemos con nuestros padres. Por eso dice aquí, añádele conocimiento, conóceme, convive conmigo y vas a aprender cómo tú tienes que comportarte. ¿Sí? Sean mansos como yo soy manso y de demás cosas que la palabra nos instruye para hacer y que son correctas. Y sea el conocimiento, dominio propio. Nadie te va a poder dominar, sino solamente el espíritu que habita en ti. Debes de darle ese dominio, contenerte, no dejarte llevar por los impulsos, ni por el impulso de la alegría, ni por el impulso de la tristeza, ni por el impulso del enojo, y mucho menos por el impulso de los deseos, porque eso nos lleva a cometer pecados, y nosotros debemos apartarnos de esas ocasiones de pecar. Amén. Al dominio propio, paciencia, no te desesperes. Todo lo que pediste va a llegar. ¿Cuándo? Cuando deba llegar. No quieras adelantar tiempos. Ay, es que yo ya quisiera tener novia, dicen los niños chiquitos. ¿Para qué? Disfruta tu niñez. Juega, diviértete, aprende. Aprende a bañarte, aprende a lavar platos, cosas que te van a servir para la vida. Si tuvieras novia ahorita, ¿le vas a poder invitar un helado? ¿Le vas a poder llevar al cine? No. Disfruta, ten amigos, conoce sanamente. Y ya llegará el tiempo en el que la novia llegará, Dios te la dará. ¿Para qué me desespero? A la paciencia, piedad. Y creo que todos sabemos que es la piedad, ¿verdad? El poder ayudar a las demás personas proveyendo primero para nuestra casa y ayudando a los demás. ¿Cuál es la mejor ayuda que tú y yo le podemos dar a una persona que está viviendo en una vida desenfrenada? Presentarle el plan de salvación. Es la mejor ayuda. ¿Y todo eso va a resolver sus problemas? Bueno, el más importante sí, que es la muerte eterna. Los otros problemas, conforme él vaya adquiriendo sabiduría a través de la palabra, él podrá irlos resolviendo. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque lo que Dios quiere es que nos amemos todos, los unos a los otros, así como Él nos amó. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y son poquitas, ¿no, verdad? ¿Qué dice? Y abundan.
Tienen que ser muchas. O sea, no es que, pues ya ayudé a aquel, ya hice mi labor, ya dice la palabra que yo tengo piedad, ya tuve piedad con este, ya. Mi tarea, checklist, ¿no? Ayuda al que tú puedas ayudar. Si abundan, dice, no os dejarán estar ociosos. ¿Y cómo? Ni sin fruto. Entonces, ¿qué es lo que espera de nosotros el Señor? Que estemos trabajando y que demos frutos, ¿verdad? No como esa higuera que estaba sin fruto. Por eso le digo, eso representa a nosotros. Él no quiere que estemos sin fruto. Y no porque Él nos vaya a castigar, sino porque va a haber una consecuencia que a través de eso va a venir a nosotros. Dice, la madre de todos los vicios, ¿qué cosa es? El ocio. Estar sin hacer nada. ¿Por qué la gente empieza a pensar en maldades? Porque no tiene nada que hacer. Y entonces, como no tiene nada que hacer y mucho tiempo para hacerlo, empieza a pensar en cualquier cosa. Y empieza a urdir planes malignos, porque el diablo ese es su terreno. ¿Verdad? Dice, no estaremos ni ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que esforzarnos. No es suficiente con lo que el pastor o los pastores que se paren aquí enfrente puedan darnos. Tienes que buscar que esto que te estamos diciendo es así como dice la palabra. Por muy bonito que se escuche, vuelvo a repetir, si no está en la palabra, ok, ya lo escuchaste, pero no lo creas, no lo hagas. Tienes esa responsabilidad de estar revisando tu palabra. Para eso tenemos una Biblia. Ahora, ¿por qué es importante el dar fruto? Bueno, acá nos decía que tenemos que estar dando fruto. Pero miren, Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Y era lo que les decía, no todo el que llega al templo es cristiano. Es seguidor de Cristo, pero no es lo mismo ser seguidor, una persona que concuerda con las ideas, que ser cristiano. El cristiano es un discípulo y el discípulo aprende de su maestro, ¿cierto? Nos dice acá, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tengo que hacer mi propia voluntad. Tengo que hacer la voluntad de mi esposa. ¿De quién? De Dios, ¿verdad? Y por eso es importante. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hasta polvo de oro cayó del cielo. ¿Cómo puede ser posible? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque si es verdad, hiciste milagros, echaste fuera demonios, pero todo lo hacías para ser reconocido. Nunca lo hiciste para que yo fuera reconocido. Siempre fuiste como aquel burrito que todos te aplaudían y pensaban que era porque tú estabas entrando. Nunca te diste cuenta que era por el que llevabas sobre de ti. Y la gente no te va a amar porque tú eres un pastor carismático, sino por lo que Dios te da para darle a ellos. Esa palabra de bendición. Por eso es una gran advertencia que nos hace el Señor a todos nosotros, el no estar ociosos, el no buscar lo nuestro propio, sino tenemos que buscarlo de Él. Mateo 7, 17 al 20. Así, todo buen árbol, ¿qué cosa da? Buenos frutos. Y Dios quiere que tú y yo seamos buenos árboles.
Pero el árbol malo da frutos malos. Se pone a pensar un montón de cosas. No hace lo que la palabra dice. Si algo es bueno, si algo es agradable, si hay bondad, si hay virtud, mira, en esto piensa. No te pongas a pensar en el daño que te hicieron ayer, hace 10 años. Es más, ni siquiera te pongas a comprar pleito. Es que le hicieron daño a mi esposa, a mis hijos. Un día yo vi un video de un pastor que tenía a su lado a un hombre y los dos estaban trabajando juntos en una obra que el Señor les había mandado a hacer. Y él agarra y dice, les presento a mi más fiel colaborador, hermano en Cristo y prácticamente hermano de sangre. O sea, convivimos tanto que nos queremos como si fuéramos hermanos. Y hasta ahí, pues todo normal, ¿no? Yo estaba, pues qué bueno, ¿no? Así hay amigos que se vuelven hasta casi tus hermanos. Dice, él hace tanto tiempo, no me acuerdo cuántos años dijo, asesinó a mi hijo. Imagínense ustedes, ¿qué estarían ustedes dispuestos, o una persona allá afuera, ¿verdad? Dispuesta a hacerle a alguien que mata a su hijo. No sé, yo me puedo imaginar un montón de cosas, menos perdonarlo. Ahora, ¿cuántas veces hemos ignorado a Dios? ¿Cuántas veces hicimos cosas que no eran agradables a Dios, incluso aún llamándonos cristianos? Y aún así Dios nos sigue amando y nos sigue buscando y nos sigue acercando a Él. Y por eso dice la palabra, ¿verdad? Si alguno dice que está en Cristo, debe andar como Él anduvo. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Estando ya en la cruz. ¿Se acuerdan esa frase? Perdónalo, Señor. No saben lo que hacen. Y cuando Pablo consentía la muerte de Esteban, ¿qué dijo Esteban? ¿No dijo algo parecido? Y no cuando él estaba en ese éxtasis, ¿verdad? Espiritual, diciendo todas estas cosas, dice, vio al Hijo del Hombre ahí, sentado a la diestra de Dios. ¿No crees tú que cuando sueltas ese perdón, que cuando te mueves a hacer las cosas que Jesús quiere que hagas, no vas a ver la gloria de Dios? Y es por eso importante que nosotros no guardemos ningún tipo de rencor, no guardamos odio, resentimientos, no cultivemos esas raíces de amargura que no solamente nos van a hacer tropezar a nosotros, sino a los que estén alrededor. Esos son los malos frutos. Cuando tú cultivas esos sentimientos que Dios no quiere ver en tu corazón, te estás convirtiendo en ese árbol malo que da malos frutos o que no da frutos. ¿Y qué le pasó a la higuera? Lo acabamos de leer. ¿Quisieras que eso te pase a ti? Ahí se las dejo la pregunta. Generalmente recuerden, las preguntas que hago son retóricas. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué cosa? Es cortado y echado en el lago de fuego. ¿Cómo son tus frutos? No me contestes, analízate. ¿Hacia dónde estás trabajando? ¿Qué es lo que estás luchando por obtener? No lo digo yo, lo dice la palabra, no se enojen con el mensajero. Dice, así que, ¿qué cosa? Por sus frutos los conoceréis. Porque cuando estás en Cristo se nota. Y cuando no estás en Cristo también se nota. Un día platicamos con una persona que fue y habló con otra. Y dice, yo me quedé sorprendido. ¿Por qué? Porque hablé con tal persona, nos dijo el nombre, ¿verdad? Y entonces, esa persona con la que fue a hablar estaba pasando por un momento difícil, creo que hasta la fecha lo tiene, pero va el Señor glorificándose. Y me dice, es que se nota cuando alguien es temeroso de Dios.
Y es verdad. ¿Qué es lo que la gente está viendo en ti y en mí? No lo que tú crees que la gente está viendo en ti o en mí, sino lo que realmente ven. Y más importante que ello, ¿qué es lo que Dios está viendo en nosotros? Sí, está muy genial, ¿verdad? Yo no digo que no lo hagamos, venir al templo, levantar nuestras manos, cantar con todo el corazón, orar, ofrendar, escuchar la palabra, pero Dios no se fija en el parecer, Él no se fija en lo que tú estás transmitiendo externamente. ¿En qué se fija Dios? En nuestro corazón. Y se lo dijo él a Samuel, ¿se acuerdan? Cuando él venía y, ay, voy a ungir, ay, este seguramente va a ser el rey de Israel porque es fornido, mira, tiene un parecer de rey. Nunca se pensó que era el chamaquito aquel, todo enclenque, al que iba a ungir. Porque Dios no mira eso, a Él le importa tu corazón. Entonces, ¿en qué estamos trabajando? El fruto del Espíritu es el término que el apóstol Pablo utilizó también para todas esas cuestiones que tienen que estar creciendo en nosotros. Y cuando se le asignó a la hermana Laura el poder dirigir, el privilegio de dirigir, yo nunca le dije, hermana, voy a hablar de esto. Ella me preguntó, ¿verdad? Ella sí me preguntó, hermano, ¿se va a hablar de tal cosa? No, se va a hablar de otro tema diferente, fuera de la serie que estamos llevando. Y después, pum, me manda el versículo y dije, gloria a Dios, ¿verdad? Porque es el Señor. Y esto es importante. El fruto del Espíritu en nosotros es importante, dice. Pero es el resultado de un trabajo. Ciertamente usted en su jardín, en la calle, ve plantas que nacieron y que nadie tiró, pero no le sirven para nada, ¿cierto? Nada más que para cortarlas y amontonarlas y las embolsa usted, o algunos que son un poquito menos cuidadosos las queman. Pero cuando usted quiere tener naranjas, ¿qué hace? Pues voy al mercado, dice el hermano. No, pues siembra, si tiene su terrenito, siembra una naranja. ¿Y qué espera usted obtener de esa naranja? De ese árbol de naranja. Pues naranjas, ¿verdad? Es lo mismo que quiere obtener el Señor de nosotros. Y no es que el Señor sea un interesado. Lo que pasa es que Él es un buen sembrador. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa palabra que dice, el sembrador salió a sembrar? Él es ese sembrador. Y ya tiene una vid. ¿Quién es la vid? Verdadera. Cristo. Tenemos que estar unidos a Él. Pero no nos adelantemos, para allá vamos. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, ¿y qué? Llevéis fruto. No que estén sin fruto o que el fruto sea malo. Porque si el fruto es malo, no permanece. Dice, llevéis fruto y vuestro fruto para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Hay beneficio? ¿Y por qué de todo lo que Dios nos pide hacer, siempre Dios nos da un beneficio? Porque Él es bueno. ¿Por qué no nos va a pedir algo que nos dañe? Seguramente te va a doler. A lo mejor en tu ego, en tu orgullo, el ir a pedirle perdón a aquella persona que te dañó. Porque vas a decir, el razonamiento humano es, pero es que yo no le hice nada. Él me dañó a mí. Él tendría que venirme a pedir perdón. ¿Y cuántas cosas te hizo Dios a ti? Y Él tuvo que venir a morir por ti. Él estuvo dispuesto a entregarse por ti y por mí a pesar de que nosotros siempre lo ignoramos. Y digo nosotros porque somos parte de la raza humana. Y a pesar de que nos regodeábamos en nuestros propios pecados, Él nos vio así como ovejas que no tienen pastor y decidió venir por nosotros. No tienes que esperar a que la otra persona que te dañó te venga a pedir perdón.
Acciona. Dios se va a glorificar en ello. Tenemos que ser diferentes. Si somos iguales a los de allá afuera, entonces no hacemos nada mejor. No hacemos nada bueno. No somos luz para nadie. O quizás somos como aquellos que son candil de la calle, ¿verdad? Pero no damos frutos. Lo natural es que si usted siembra una planta, pues obviamente todavía no de frutos, porque está chiquitita. Pero en cuanto crezca y madure, ¿qué va a pasar con esa planta? Va a dar fruto, es lo normal. Y esos frutos, ¿para qué los va a usar usted? Los va a almacenar y se los va a dar a comer a los puercos. No, ¿verdad? Va a comerlo usted. Y si alguna se le echó a perder, pues sí, entra en la lavaza y se lo damos a los cerditos, que engorden también. Pero esos frutos ya maduros sirven para que las personas que puedan pasar se alimenten. Cuando usted da fruto, entonces Dios va a decir, bueno, ya estás dando frutos y esos frutos están maduros. Necesitas descargarlos. Te voy a mandar gente para que tú los alimentes y se van a saciar. Pero no te preocupes, es que ya perdí todo mi fruto. No te preocupes, van a volver a salir más. Vas a florear. ¿Se acuerdan de la prédica que nos daba la hermana Lafita? Cuando floreas es porque ya el fruto está cercano. Entonces no te preocupes. Ocúpate y alimenta. Aliméntate tú, edifícate tú, sobreedifícate tú, para que entonces vayas llenando tu depósito y cuando sea necesario, lo sacas. Pero esto es mera sugerencia. Si no lo queremos hacer, también ya vimos qué es lo que le pasa a los que no dan buen fruto, ¿verdad? Entonces, no es como que es que el pastor me quiere a mí obligar. No, nadie te obliga. Tú eres libre, el Señor te hizo libre, libre de cadenas, ¿verdad? Y dice Gálatas 5, 16 al 17. Digo pues, ¿qué cosa? Andad en el Espíritu. Y en alguna otra ocasión leíamos que decía, anden como es digno de ustedes, de los hijos de Dios, ¿verdad? Andad en el Espíritu. ¿Y qué cosa? Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. No tiene nada que ver Dios con Satanás. La luz con las tinieblas. Cuando llega la luz, ¿qué pasa con las tinieblas? Se disipan. Y nosotros ya estamos en luz. Ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, que es la luz del mundo. Amén. Entonces ya no deben haber tinieblas, ya no deberían haber tinieblas. Esos pensamientos ya no deberían proliferar en nuestra mente. En cuanto vengan esos, ok, te vas y empiezo a orar para que esos pensamientos se vayan de mí. Porque yo sé que no me edifican, yo sé que no me convienen y yo sé que no me van a permitir dar fruto y yo no quiero ser desechado ni echado al lago de fuego. Bueno, sí, yo no quiero, ¿verdad? Porque hay cada gusto. Y no satisfagáis a los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que tú quieras, no hagas lo que a ti te venga en gana. Como algunas personas que dicen mi cuerpo, mi decisión, pero ni es su cuerpo ni es su decisión. No se enoje con el mensajero, por favor. Gálatas 5, 19 al 21. Ok, nos decían, bueno, no satisfagas a los deseos de tu carne. ¿Cuáles son? Ah, bueno, aquí la palabra nunca nos deja nada a medias. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Es decir, sabemos qué es lo que está incorrecto, pero mira, a pesar de que ya lo sabes y te puedes dar cuenta, te lo voy a enumerar. Adulterio, incluso el coquetear con una persona que no es tu esposa o tu esposo, es incorrecto. El permitir
si eres mujer, que otro hombre te dé un regalo con intenciones sentimentales, estás fallando. Y mucho más si tú como hombre también le permites entrada a una mujer. O si tú empiezas a darle regalitos. No, darle regalitos a tu esposa, para eso está. Fue la que el Señor te dio o tú elegiste. Disfrútala. ¿Verdad? Dice, adulterio, fornicación. El adulterio es cuando tú estás casado y tienes relaciones con otra persona, no simplemente la unión carnal, sino vuelvo a repetir, incluso hasta el filtreo, que le llaman, el coqueteo, pues. La fornicación es cuando lo hacemos fuera del matrimonio. O sea, no estamos casados, pues. La inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicerías, enemistades, cuando estás enojado con una persona, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y todo lo que se le parezca a esto. Está fuerte, ¿no? Analicemos cuáles de estas están siendo un problema para nosotros. Son cosas de la carne y están en contra del espíritu y no te van a permitir dar fruto. Y ya vimos lo que le pasó a la higuera que no daba fruto. Nada más lo dejo hasta ahí, ¿verdad? Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y cuando nos está hablando aquí de la inmundicia, tenemos que tomar en cuenta que aquí abarca varias cosas, incluso los vicios, porque se vuelve un vicio el ver contenido sexual en internet, la masturbación, el alcoholismo, la drogadicción, el vicio de los juegos. No hago tarea por estar jugando, no duermo por estar jugando, no leo la palabra por estar jugando. Es más, a veces ni siquiera bajo a comer si es que vivo en casa de 2 pisos o voy ni convivo con mi familia por estar jugando. Y eso es algo inmundo para el Señor. ¿Sí? La idolatría, ojo, no es solamente tener imágenes en mi casa. Porque muchos como cristianos ya quitamos las imágenes. Sabemos que las imágenes no le agradan al Señor y ya las quitamos, ya las rompimos, las echamos a la basura y listo. Pero muchas veces idolatramos los esposos a nuestras esposas y es más importante ella que el Señor. O a la inversa, las esposas idolatran a los esposos y todo lo que digan ellos, y no estoy diciendo que sean desobedientes, ojo, quiero que se entienda bien. La mujer tiene que estar sujeta a su marido, pero no puede volverse un Dios, no es todo lo que Él te pida. A veces nos volvemos nuestros propios ídolos. Y nos hacemos, incluso hay hombres que se hacen las uñas, se hacen manicure, y no está mal. No quiero que se malinterprete esto. O sea, es correcto, cuídate, es tu cuerpo, te lo puedes cuidar, te puedes poner tus cremitas para que los callitos, ¿verdad?, se te vayan ablandando. Está bien, pero no que sea tu centro. ¿Sí? A veces idolatramos a nuestro vehículo y en lugar de proveer, no, es que tengo que mandarla a la pintura porque mira, se le hizo un pequeño rayón. Y puedes, el carro camina con el rayón, pero tú dices, no, es que tiene que estar impecable. Y está bien que tengas la intención de tener tus cosas bien, pero primero provee para tu casa. ¿Sí? Se entienden claramente todo lo que es carnalidad, ¿verdad?
Nos va a doler, hermanos. Nos va a doler. Pero es lo mejor que nos puede pasar. Va a costar trabajo y vas a perder amigos. Yo no te voy a mentir. Cuando ya las personas vean que tú no participas de sus borracheras, a lo mejor dicen, es que yo nunca bebí. No, no bebiste. Y gloria a Dios porque no lo bebiste. Pero estabas allí. Imagínate que pasa por allí alguien que te conoce y sabe que eres cristiano. ¿Qué va a decir? Mira, ¿y eso qué es cristiano? Porque es lo primero que dicen. Porque no, ellos no van a decir, mira, vi al pastor en aquella fiesta donde había cerveza, pero él no estaba tomando, no. Ahí estaba bebiendo con los pecadores, ¿verdad? Entonces, cuidémonos por el testimonio no solamente nuestro, sino porque ahora formamos parte de una familia y esa familia necesita también ser cuidada. ¿Sí? A mí me pasaba algunas veces, porque fui un niño un poquito, ¿cómo decirlo? Intenso. Y a veces en la secundaria llegaba el prefecto y me decía, pero tus hermanos no eran así. ¿Sí? De que estaba hablando no nada más de mí, estaba haciendo referencia a toda la familia. Entonces debemos tener cuidado en todo esto. 3 tipos de frutos de los cuales vamos a hablar hoy. Todo discípulo se debe de caracterizar por llevar frutos para el Señor. Recuerda usted la historia de Caín y de Abel, ¿verdad? Los dos llevaron su ofrenda, pero una ofrenda fue aceptable y la otra no. Yo pregunto, si es para el Señor, ¿cómo debe ser tu ofrenda? La mejor que tú puedas. ¿Sí? Al Señor no le importa la cantidad. Dense cuenta que ahorita que estamos leyendo Levíticos, dice, bueno, si hay expiación, pues tráete uno. O sea, no me traigas miles, tráeme uno. Pero tiene que cumplir con estas características. ¿Sí? Que voy a dar 5 pesos, busco la moneda y hasta le pongo mi pastita y le lavo, está brillosita, se la entrego al Señor. Que son 50 centavos, igual límpiala. Que es un billete de 20, hasta lo plancho para darle lo mejor al Señor. Que si es mi servicio, no puedo ir a servir enemistado, no puedo ir a servir con pesar en mi corazón. Ay, es que podría yo estar en mi casa haciendo la tarea. Me dejaron un montón. Tengo trastes que lavar, la ropa, los niños, el marido. Ay, santo Señor, y todavía estoy acá. Y el pastor no se calla, sigue hablando. Mira, ya llevamos más de 1 hora. Y se ríe, es que sí lo pensó. Mateo 3:8. Haced pues, ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Estos frutos se refieren a demostrar que tú eres cristiano. ¿Sí? Y es bonito tener a alguien al lado tuyo que te ayuda en esto. Sí, hay veces que hay situaciones, ¿verdad? Que te van llenando y no precisamente del Espíritu Santo. Y qué bueno que está mi esposa al lado y me dice, acuérdate que eres pastor. Y yo, cierto. Y después mis hijos hacen algo. Acuérdate que eres el papá y que los amas. Cierto. Después mi esposa hace algo. Acuérdate que soy tu esposa y me amas también. Cierto. Y después cuando ya hago, acuérdate que soy tu esposo y aparte soy tu pastor, no me puedes decir nada. Ah, no es cierto. Sí, pero tenemos que demostrar, porque vuelvo a comentar lo que me comentaba hace rato, siempre la frase predilecta de aquellos que aún no creen en el Señor, y eso que eres cristiano, y eso que llegaste al templo,
Mira, vas saliendo del servicio y mira cómo te estás poniendo, vas llegando a la casa según santificado. Ay, así, a eso te enseñan en la iglesia, ¿verdad? ¿No les ha dicho alguna vez eso a mí? A veces, ¿no? Mateo 7:21. No todo el que me dice, ya lo habíamos leído, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Por lo tanto, necesitamos dar esos buenos frutos, que en verdad nos conozcan. Esa es la palabra, que nos van a conocer por nuestros frutos. Bueno, que nos conozcan de una manera correcta. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos. ¿Y quién resucitó de los muertos? De Cristo. Entonces somos de Él. ¿A fin de qué? Llevemos fruto para Dios. Ese es el otro tipo de fruto. Fruto para Dios. Y dice la palabra que el que gana almas es sabio. Ese es el fruto para Dios. Y si se dan cuenta, así como el fruto del Espíritu Santo, que es uno solo, pero que son diferentes gajitos, pero esos gajitos vienen juntos. Cuando usted come una naranja, no es que cada gajo ande en una rama, ¿no? Todos los gajos están en una misma naranja. Entonces, el amor tiene que ver con la templanza, con la fe, con el gozo, y con todos los demás se relacionan, ¿verdad? No es que usted diga, pues yo nada más quiero tener gozo, y ya ese es el fruto que voy. No, no, no. Es algo integral. Es lo mismo. Si usted no da fruto de arrepentimiento, no va a poder dar fruto para Dios, es decir, no va a poder ganar a nadie, porque su testimonio va a ir por delante de usted. Y entonces la gente, para ser como tú, no, espérate, gracias. Ahí nos vimos. Pero cuando usted ya dio el fruto digno fruto de arrepentimiento, va a decir la gente, wow, es que yo lo vi antes, ¿cómo iba? Era el borrachito de la cuadra. Y ahorita hasta se baña. Algo le hicieron. Cuando menos para venir a chismear, van a venir. Y se van a quedar porque el Señor va a actuar en ellos también. Pero todo eso va a traernos bendición. Dice, yo soy la vid verdadera. Y era lo que hablábamos hace rato. El Señor es el sembrador. El Dios es el sembrador. Jesús es la vid. Y nosotros, las ramitas, que estamos ahí tomadas, ¿verdad? Las vides, los pámpanos. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios. Ojo, dice limpios, no perfectos. Por la palabra que os he hablado. ¿Cómo nos limpiamos entonces? Por medio de la palabra. Por eso es necesario instruirnos en la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Queremos buscar esa santidad, tenemos que estar fortalecidos en la palabra de Dios, sí o sí. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado, hecho. Lo vamos a tener, lo vamos a conseguir. Pero ojo, cuando dice esto, no es todo lo que tu corazón anhele.
Sí va a haber cosas que tu corazón anhela y Dios te lo va a dar, pero va a referirse a las cosas buenas que tú anhelas, no las cosas como para dañar a otro o que te pueden llegar a dañar. ¿Sí? Dios está esperando que tú y yo demos resultados, que demos frutos. ¿Cuándo lo daremos? No lo sé. Habemos algunos que ya dimos frutos y habemos otros que hasta la fecha de hoy no hemos dado frutos y tenemos a lo mejor 15, 20, 50 años en la palabra, pero pues el Señor sigue obrando en nosotros. Y recordamos, este es el tercer tipo de fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas ya no abundaremos mucho en esto porque ya dimos toda una serie de cada uno de los gajitos, ¿verdad? Y ya creo que el Señor nos habló muchísimo. En algún momento quizás lo retomaremos o si hay alguna duda. ¿Sí? Ahora, ¿por qué debo dar fruto? Porque hay más beneficios. Ya leímos algunos. Salmo 92 del 12 al 14 dice, el justo florecerá. ¿Y qué dijimos que pasa después de florecer? Es la señal de que va a haber fruto. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán. ¿Cómo quieres que sea tu vejez? ¿Cómo quieres que sea tu vida? Hay beneficios en dar fruto, en no distraernos. ¿Sí? Dios quiere que tengamos esos frutos, que tengamos un incremento en nuestra intimidad con Él, en que nosotros siempre estemos al tanto de todo lo que su palabra dice. Y hablábamos de los frutos para el Señor, que son las almas. Él nos dejó la instrucción, ir y hacer discípulos. Tenemos que estar trabajando en ello. ¿Sí? Tenemos que enseñarle a todos a obedecer las cosas que Él nos ha mandado, sobre todo a nuestros hijos, ¿verdad? Salmo 1 del 1 al 6. Bienaventurado el varón, y cuando dice varón, quiero que también entendamos que esto es también para todos, no nada más para los varones. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es decir, se prepara en la palabra de Dios, la conoce, la cumple, la guarda, la enseña. Y en su ley medita de día y de noche. Será como que, como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y así dirás, ya estás viejo, viejo los cerros. Todavía reverdecen y yo también porque estoy plantado frente a las aguas que el Señor hace salir de su trono. Y estoy afianzado en la roca. Y pueden venir los vientos, y es lo que hablaba el pastor Rubén el domingo pasado, pueden venir los vientos y no me desarraigaré, porque estoy bien cimentado, y estoy bien cimentado para poder sostener a las ramas, y las ramas van a ser todas aquellas personas que van a venir a Cristo a través de ti, y que tú tendrás también que liderar, que mostrarles el camino, y si no vienen un domingo, tú vas por ellos, ¿verdad? Y todo el que hace, y todo lo que hace, prosperará. ¿Hay beneficio? Será poquito, ¿verdad? Leve. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Están por un momento y después viene el viento y ya no están. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos.
Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué dice? Perecerá. O sea, los Pérez están perdidos, ¿no, verdad? Es que perecerá, no. ¿Qué quieres que pase con tu camino? ¿Que sea prosperado o que perezca? ¿Qué tipo de fruto quieres dar? ¿Qué cambios, no me lo digas, debemos hacer en nuestras vidas para poder dar frutos? ¿Necesitas esos frutos? Yo considero que sí lo necesitamos. Porque si no, seremos cortados, seremos quitados. Pero si empezamos a dar esos frutos que dice la palabra, lo leíamos hace rato, el Señor nos limpiará y nos hará dar más fruto. ¿Y cómo lo hago? Lo acabamos de leer, pero lo vamos a recalcar. Dice Juan 15 del 4 al 5, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ay, pastor, es que la persona no me colabora, o sea, se pone difícil. Yo quiero ir y hablar con él y pedirle perdón, pero no se deja amar. Esfuérzate más, ora más, ayuna más, prepárate más. Ay, pastor, es que lo que me hizo es algo sumamente terrible, hermano. Nosotros matamos a Jesús, al Hijo de Dios, y aún Dios nos tiene misericordia. Conclusión, no se me emocionen tanto que todavía falta un montón. Es cierto. Primera de Juan 2, del 15 al 17, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuáles son las cosas del mundo? Ya veíamos el fruto, las cosas de la carne y las cosas del mundo, las fiestas, las parrandas, el dinero, ¿verdad? ¿El dinero es malo? No, no es malo, es bueno, lo necesitamos para suplir todas nuestras necesidades. Entonces, ¿qué es malo? El amor al dinero. Eso también es idolatría. Y veíamos que la idolatría es de la carne. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás, ¿verdad? Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿y tú y yo qué queremos? Permanecer para siempre. Ay, pastor, entonces tengo que perdonar. No, no tienes que perdonar. Necesitas perdonar. No tienes que. Eres libre. Si quieres, no perdones. Pero va a haber consecuencias. La falta de perdón, el odio que hay en nuestro corazón es el peor cáncer que puede haber. No sé si ustedes han visto imágenes de personas enfermas de cáncer, incluso de que tienen cáncer de labio por tanto fumar. Les carcome todo esto. Hasta les llega a comer la nariz. Así te va carcomiendo la falta de perdón por dentro. Hasta que florece el pecado. Y esa falta de perdón ha llevado a personas a asesinar, a violar, a cometer actos indecibles que si hubiesen perdonado, no habrían hecho. Mujeres que fueron violadas, hombres que fueron violentados igual en su niñez y que jamás perdonaron y que siguieron con ese rencor y después se desquitaron con el más indefenso que tenían al lado.
Personas que alguien nos hizo algo y dice, pues yo no busco quien me la hizo, sino quien me la pague. Y todas esas cosas no le agradan a Dios porque nosotros somos una extensión de Él, somos una ramita, somos el pámpano. Y entonces tenemos que llevar buenos frutos. Primera carta de Corintios 3, del 12 al 15 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, por eso digo, si tú quieres perdonar, perdona, y si no, pues no. Pero la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. No podemos engañar a Dios. Al pastor, a tu mamá, a tu prójimo, tú lo puedes engañar. Puedes decir, sí, ya lo perdoné y no haberlo perdonado. Pero Dios conoce y discierne los pensamientos. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es necesario que demos frutos. Lucas 12, del 35 al 37 dice, estén listos, vístanse y tengan las lámparas encendidas, estén preparados pues. Sean como los siervos que están esperando que su patrón regrese de una fiesta de bodas. En verdad, el patrón viene, llama a la puerta y ellos abren de inmediato. Qué bien les irá a esos siervos a quienes el patrón encuentra despiertos, listos, como cuando él regresa a casa. Les digo la verdad, el patrón pedirá a los siervos que ocupen su lugar en la mesa, se dispondrá y él mismo les servirá. Él está preparándose a una novia, vestida de blanco, con sus vestiduras limpias, no manchadas. Las manchas representan todo eso que acabamos de leer como obra de la carne. Los rencores, los odios, los celos. Ay, pastor, tengo problemas porque es que la verdad mi vocabulario a veces se me va. Entrégaselo a Dios. Es que a veces tengo pensamientos que no debo tener. Entrégaselo a Dios. No puedes solo, no estás solo. No lo hagas solo. Lucas 12 del 47 al 48 dice, el siervo, eso es para todos nosotros, el siervo que sabe lo que quiere su patrón y no se prepara ni hace lo que el patrón quiere, será castigado con muchos golpes. Y no es que el patrón te los vaya a dar, va a ser el resultado de todo lo que nosotros hacemos. Pero el siervo que no sabe que el patrón, lo que el patrón quiere y hace algo que merece ser castigado, recibirá menos golpes. Es decir, nosotros por saberlo y no hacerlo, seremos castigados de una peor manera que aquellos que lo hacen, pero no sabían que no debían hacerlo. Tenemos una mayor responsabilidad. Y lo que nosotros estamos esperando, o anhelo que todos deseemos de corazón, es hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Y que el día que Él regrese pueda decirnos, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, pasa el gozo de tu Señor. No quisiera que nadie se quedara atrás. Yo te invito a que te puedas poner de pie y podamos, ahí donde estamos, no necesitamos hablar ni siquiera en voz alta. Si tú conoces que hay algo en tu corazón que no ha sido grato ante Dios, ponte a cuentas con Él y comprométete a
ya no seguirlo haciendo. Cierra tus ojos ahí donde estás.